grado de secundaria del año 2020-2021 del Ministerio de Educación de la República Dominicana. Aprendemos en casa, preservando la salud. Hoy repasamos los puntos más importantes de los temas que hemos conocido esta semana. Hola chicos. Hola chicas, hemos tenido una semana muy intensa. Y llena de conocimientos muy importantes para nuestra vida. Así es, muchos temas interesantes que aprendimos iniciando justamente con nuestra clase de Ciencias de la Naturaleza, donde hablamos de los órganos del cuerpo humano y el sistema circulatorio. En nuestra clase de lengua española logramos conocer los textos instructivos. Estos tienen como propósito dirigir las acciones del lector, como los manuales. También aprendimos sobre los verbos impersonales y los verbos imperativos, los que nos ayudan con las órdenes. En inglés, las profes nos enseñaron las preguntas simples y los adverbios de preguntas. En sociales tocaron el tema de la cartografía, esa ciencia que estudia los mapas, y en matemática los polígonos y una aplicación estupenda para ejercicios de álgebra y geometría, llamada GeoGebra. Y por último, en francés, conocimos las necesidades y al igual que nosotros en naturales, le dieron un vistazo a las partes del cuerpo. Y ahora, acomódense, busquen lápiz, papel y su cuadernillo. Vamos a hacer un repaso de esos contenidos tan interesantes. Nos vemos en un ratito. Es Carla Maciel y como ustedes estoy muy entusiasmada por comenzar nuestro día de aprendizaje. Vamos todos y todas a crear las condiciones físicas y emocionales para que podamos disfrutar del progreso que es aprender. Lo importante es disfrutar el camino del conocimiento y hacer de él una fiesta. Aprender puede ser, si nos lo proponemos, una experiencia divertida y creativa. Quiero que me acompañen a conocer el diario de Ana Fran y juntos leer un fragmento del mismo. Recuerden que Ana Fran fue una adolescente igual que todos ustedes que se encuentran en sus casas. Querida Kitty, las personas que viven escondidas pasan por experiencias curiosas. Figúrate que no tenemos bañera y que nos lavamos en recipientes de madera. Y como hay agua caliente en la oficina, quiero decir en todo el piso inferior, los 7 aprovechamos esta ventaja por turno. Pero como somos muy diferentes unos de otros, algunos se han mostrado más pudorosos. Cada miembro de la familia se reserva un rincón personal a guisa de cuarto de baño. Peter se da el suyo en la cocina, a pesar de la puerta vidriera. Cuando piensa bañarse, anuncia durante media hora que no habrá que pasar por delante de la cocina. Esta medida le parece suficiente. El señor Van Damme se toma el suyo en la alcoba. La seguridad de lavarse en su cuarto le compensa el fastidio de subir el agua al 3er piso. La señora Van Damme simplemente no se baña por el momento. Está esperando hallar la diferencia. Ana Fran y su familia estaban encerrados a causa del régimen de los nazis que perseguía a los judíos en Alemania en ese entonces, para asesinarlos o llevarlos a campos de concentración, sometiéndolos a un fuerte trabajo sin la debida alimentación. Lamentablemente, Ana murió en uno de esos lugares en 1945, debido al tifus, con tan solo 16 años. El encierro tuyo y el de tu familia, pues es un encierro a causa de una pandemia, el COVID-19, que es un virus con un alto nivel de contagio y ha causado la muerte de muchas personas alrededor del mundo. Les invito a todos y todas a ver la película de Ana Frank junto a su familia y les va a servir para entender su situación actual. Yo tuve la oportunidad de hacerlo con mis estudiantes hace un tiempo atrás y fue de mucho autoaprendizaje y reflexión para todos y todas. Quiero que sigan conociendo acerca de un diario y su función. Además, que puedan comenzar a escribir su diario personal,
plasmando su estado emocional, pensamientos, entre otros aspectos. Pueden pedir la ayuda de su maestro o maestra o algún familiar. ¿Sabías que la palabra diario, del latín diarium, la palabra diario hace referencia a aquello que es correspondiente a todos los días? Por ejemplo, la actividad física diaria es recomendable para la salud. No es bueno comer hamburguesas a diario. Por otra parte, un diario es un periódico que se publica todos los días. Se trata de una publicación impresa que presenta noticias y cuyas funciones principales son informar, formar y entretener. ¿Qué aprendimos hoy y para qué nos va a servir lo aprendido? Aprendimos qué es un diario reflexivo y su utilidad. Conocimos un poco de la historia de Ana Frank a través de su diario, qué es un texto narrativo, sus elementos y el análisis de texto, la diferencia entre un texto narrativo e instructivo. Recuerden que es nuestro gran tema, el texto instructivo. Aquel que es feliz puede hacer dichoso a los Una quebrada o poligonal está constituida por segmentos consecutivos que no pertenecen a una misma línea recta. Cuando los extremos de una línea poligonal coinciden, es una poligonal cerrada. Cuando los extremos no coinciden, es una poligonal abierta. Por su lado, un polígono es una línea poligonal cerrada que se obtiene de la unión de 3 o más segmentos consecutivos y ubicados en un mismo plano. Se verifican las siguientes condiciones. A. Cada punto extremo del polígono es la unión del extremo de 2 segmentos. B. Un par de segmentos solo se intersecan, es decir, se tocan, en un punto externo del polígono. Polígono es una palabra compuesta. Poli, que significa varios, y gono, que significa ángulo. Por tanto, un polígono es una figura de varios ángulos. Para considerar que una figura sea un polígono, esta debe cumplir que sus líneas siempre deben ser rectas y que no puede estar abierto. Ahora que ya sabemos qué es un polígono y cuáles características debe cumplir una figura para ser considerado como tal, hagamos una actividad. Vamos a describir las figuras de la siguiente imagen y luego determinaremos si son consideradas polígono o no y por qué. En la primera figura observamos 4 segmentos de recta consecutivos, donde el último segmento no coincide con el primero. Por tanto, es una línea poligonal abierta y, por consiguiente, no es un polígono. La segunda figura contiene 6 segmentos de recta consecutivos, donde todos coinciden. Por tanto, es una línea poligonal cerrada y, por consiguiente, es un polígono. Por último, se observa una figura que está formada por 3 segmentos de recta y un segmento de línea curva, y que todos coinciden para hacer de esta una figura cerrada. Pero, a pesar de que es una figura cerrada, no es un polígono, porque todos los segmentos que componen un polígono deben ser rectas, y en esta figura, uno de ellos es una curva. Ahora vamos a conocer las partes que componen un polígono. Aquí en la pizarra tenemos un cuadrilátero con las partes identificadas. Tenemos por esta parte el vértice o los vértices, tenemos también los lados, también tenemos la altura, los ángulos, tenemos también la apotema, el centro, el radio y por último tenemos la base de este polígono. Ahora vamos a definir cada una de las partes de los polígonos que mencionamos en la pizarra. Lados son los segmentos que forman la línea poligonal. Vértices son los puntos donde se unen los lados. Altura es la recta perpendicular trazada desde cualquiera de los vértices al lado opuesto. Ángulos son las regiones del plano que delimitan 2 lados. Diagonal
es la recta que une dos vértices no consecutivos. Centro es el punto desde el que todos los ángulos y lados están a la misma distancia. Radio es el segmento que une el centro del polígono con cualquiera de sus vértices. Apotema es el segmento que une el centro del polígono con el centro de cualquiera de sus lados. Base es el lado inferior de un polígono. Normalmente es el lado donde se apoya la figura. Podemos clasificar los polígonos de formas diferentes. La primera es de acuerdo con el número de lados. Triángulo es un polígono que tiene 3 lados. La imagen que podemos observar es un árbol de pino que tiene forma triangular. Cuadrilátero es un polígono de 4 lados. La imagen que observamos es un cultivo que tiene forma de cuadrilátero. Pentágono es un polígono de 5 lados. Si observas la imagen, es una estrella de mar que tiene 5 lados. Hexágono es un polígono que tiene 6 lados. Si observas bien las imágenes, tenemos las celdillas de los panales de abejas que tienen forma hexagonal. También, si observas un copo de nieve, tiene la forma de un hexágono. Heptágono son polígonos que constan de 7 lados. Octágonos son polígonos que constan de 8 lados. Si observas la imagen, es una moneda de 25 pesos dominicanos que en su interior podemos observar un octágono. Eneágono es un polígono de 9 lados. Decágono es el polígono que tiene 10 lados. Un decágono es el polígono de 11 lados. Por último, dodecágono es el polígono de 12 lados. Ahora veamos las clasificaciones de los polígonos según sus ángulos. Según sus ángulos, los polígonos se clasifican en cóncavos y convexos. Polígonos cóncavos es cuando el polígono tiene un ángulo que mide más de 180 grados. También los polígonos cóncavos son aquellos que tienen ángulos internos entrantes. Por ejemplo, la figura que conocemos como una estrella. Si unimos dos de sus vértices no consecutivos con una recta, no siempre toda la recta quedará dentro del polígono. Polígonos convexos es cuando todos los ángulos del polígono miden menos de 180 grados. También los polígonos convexos son aquellos que no tienen ángulos internos entrantes. Ejemplo, un rectángulo. Si unimos los vértices no consecutivos con una recta, siempre toda la recta quedará dentro del polígono. Hola estudiantes, espero que estén todos muy bien. Nos encontramos un día más con la mejor disposición para seguir aprendiendo. Hemos avanzado muchísimo en nuestras lecciones diarias. Estoy segura de que la clase de hoy te gustará mucho más. Pero antes de iniciar, quiero que recuerdes sobre lo que estuvimos hablando en la clase pasada. Hablamos sobre la geografía, la cual proporciona elementos suficientes para orientarse en el espacio. Ayuda a comprender que la organización del espacio es el resultado de la interacción de múltiples factores. A leer e interpretar críticamente las representaciones gráficas del espacio. La geografía estudia los elementos de la superficie terrestre y se divide en hechos y fenómenos. Estos pueden ser físicos o naturales y humanos o culturales. Los principios científicos de la geografía son 4: localización, causalidad, correlación y evaluación. El día de hoy tendremos una clase muy interesante. Veamos si respondes las siguientes preguntas. Para ti, ¿qué es un mapa? ¿Cuáles tipos de mapas conoces? ¿Qué ideas llegan a tu mente cuando escuchas hablar de los planos, planisferios y el mapa mundi? ¿Sabes cuál es la disciplina que se encarga del estudio de los mapas?
Si no te sabes las respuestas de estas preguntas, no te preocupes, ya que hoy juntos aprenderemos estos conceptos. Iniciemos con algunos, como es la definición de mapa. Un mapa es la representación gráfica de un territorio sobre una superficie bidimensional. Se define también como un dibujo o trazo esquemático que representa las características de un territorio determinado, tales como sus dimensiones, coordenadas, accidentes geográficos u otros aspectos relevantes. Los planos son representaciones geográficas de pequeñas extensiones de un territorio. Planisferio son proyecciones geográficas de la esfera terrestre en un plano. Mapa mundi es una representación geográfica de la superficie terrestre completamente dividida en dos hemisferios. Este último ejemplo de los mapa mundi los vemos en la mayoría de las escuelas y en algunas ocasiones también vemos un globo terráqueo. ¿Pero qué es un globo terráqueo? Es una representación geográfica en un objeto en forma de esfera que representa a la Tierra. Pero ninguna de estas herramientas de localización tuviera cabida en nuestras vidas si no fuera gracias a la cartografía. Debemos saber que la cartografía es la ciencia de trazar mapas. Para confeccionar mapas debemos definir la información que se va a representar en este. Los meridianos y paralelos son líneas que pueden localizar cualquier punto de la superficie terrestre y forman parte de una red imaginaria denominada coordenadas geográficas. La tecnología actual nos ha permitido crear herramientas como Google Maps o GPS, Sistema de Posicionamiento Global, que permite ubicar cualquier punto del planeta Tierra de manera exacta. La historia de los mapas comienza con las inquietudes de los antiguos pueblos por conocer el planeta. Los primeros en trabajar la cartografía fueron los griegos. Heródoto representó mediante mapas el mundo mediterráneo. Ptolomeo ideó una tabla de posición geográficas que representaba la Tierra basada en la longitud y la latitud. Marco Polo, viajero y escritor italiano, describió lugares como China, Tailandia, Japón y Birmania. El conocimiento sobre la cartografía les permitió a los romanos posicionarse en casi toda Europa, parte de Asia y el norte de África. Es importante resaltar que los mapas tienen su historia y esta ha ido evolucionando. La cartografía es la disciplina que se ocupa de la concepción, producción, difusión y estudio de los mapas. La cartografía es una mezcla única de ciencia, arte, tecnología y requiere una gran variedad de conocimientos y habilidades profundos por parte del cartógrafo. Los cartógrafos diseñan y preparan mapas, planos, diagramas, modelos y globos terráqueos que representan la superficie de la Tierra u otros planetas. Recogen y utilizan datos procedentes de una gran variedad de fuentes, tales como fotografías aéreas, imágenes producidas por mapeo electrostáticos e imágenes de registros sísmicos, mapas y estadísticas existentes. Los cartógrafos incorporan los gráficos que se producen en los sistemas de información gráfica, además de preparar nuevos mapas. Los cartógrafos también modifican los mapas ya existentes. La escala cartográfica es la relación existente entre las distancias medidas en un plano o mapa y las correspondientes en la realidad. Por tanto, la escala es una proporción entre dos magnitudes lineales
independientemente del sistema de unidades de longitud que se utilice. En general, los mapas, cualesquiera que sean sus características, están dibujados a una escala determinada que permite efectuar medidas y conocer la distancia exacta entre los diferentes puntos del terreno. La escala puede expresarse de tres formas distintas: numérica, gráfica, textual o literal. Cualquiera de estas formas o su combinación es suficiente para conocer inequívocamente la relación entre las dimensiones reales y las medidas en el plano o mapa. La escala textual se expresa claramente mediante una relación escrita y literal. Por ejemplo, en el caso ilustrado sería: 1 centímetro representa 600 kilómetros. Tipos de mapas. Según la Asociación Cartográfica Internacional, un mapa es la representación convencional gráfica de fenómenos concretos o abstractos, localizados en la Tierra o en cualquier parte del universo. De forma general, los mapas se pueden clasificar desde dos puntos de vista: según la escala de trabajo o según el propósito general o topográfico, y particular o temático para el que ha sido creado. Un mapa topográfico o de propósito general es el que representa gráficamente los principales elementos que conforman la superficie terrestre, como vías de comunicación, entidades de población, hidrografía, relieve, con una precisión adecuada a la escala. Históricamente, los mapas topográficos o de propósito general fueron el objetivo de la cartografía hasta mediados del siglo XVIII, ya que el estudio de geógrafos y cartógrafos se centró en el conocimiento geográfico del mundo. Climático. Es una descripción de los distintos patrones de climas predominantes en una área determinada. Por lo general, se discriminan a las variedades climáticas con colores. También denotan las temperaturas promedio anuales. Hidrográfico. Este tipo de mapa denota los cursos de los ríos y la superficie de las aguas como lagunas, mares, océanos, entre otros. Demográfico. Da cuenta sobre la densidad poblacional de un territorio determinado, los porcentajes y la cantidad de habitantes por metro cuadrado están marcados con colores. Muestran las variaciones estadísticas que se necesitan para saber dónde se concentran las poblaciones. Económico. Refleja la producción, riqueza y recursos naturales o artificiales de cada territorio. Los tipos de industrias, explotación ganadera y agrícola, los yacimientos de petróleo y gas, son ejemplos de fenómenos que se presentan. Hoy siguen siendo útiles y sobre todo hermosos los mapas. Podemos viajar con ellos o colocarlos en la pared de nuestra aula, pero cada vez más tienen que competir con las nuevas posibilidades que nos brinda el desarrollo tecnológico. Seguimos siendo dependientes de la geolocalización, seguimos necesitando saber dónde estamos y hacia dónde vamos, pero el cómo lo hacemos ha cambiado radicalmente sin darnos cuenta. Desde que el satélite se puso en función de mirar hacia la Tierra, la forma de hacer un mapa cambió y cada vez más nos auxiliamos de la imagen satelital para ver al mundo y su cartografía. Usamos la imagen satelital para ver el estado del tiempo, las condiciones del medio ambiente, los continentes, países, cordilleras, hasta los mapas de las ciudades se pueden hacer a partir de la información que nos brinda el satélite.
Lo que llamamos ubicación es hoy una herramienta de uso común para movernos con seguridad de un punto a otro. Tenemos además de la ayuda del dron que nos permite explorar desde lo alto nuestras ciudades y poder, a partir de una imagen, hacer un plano exacto de la ciudad. Bueno, estos nos ayudan a ubicarnos y conocer el medio geográfico que habitamos. También conocer la importancia de los mapas y cuáles son. Además, nos enseña que utilizando las herramientas como mapas, GPS y demás, podemos llegar a cualquier otro punto. Es importante que continuemos avanzando. Sigue aprendiendo acerca de los mapas y planos, planisferios, mapamundi y los demás temas desarrollados en esta semana, para que concluyas la elaboración de tu manual de instrucciones sobre salud integral y bienestar en tiempos de pandemia. Te motivamos a que incluyas un mapa temático de tu ciudad y barrio. Estamos ya cerrando el tema del día de hoy. Espero que hayan disfrutado mucho del mismo. Nosotros nos vemos pronto para continuar aprendiendo desde casa, preservando la salud. Hola Yalía. Hoy responderemos algunas preguntas frecuentes que tienen los padres sobre este proceso de educación a distancia. Me parece muy bien, Yalía, que respondamos a algunas de las inquietudes que poseen nuestros padres o tutores. Una pregunta súper frecuente es la siguiente. Si en mi casa hay 4 estudiantes de cursos diferentes, pero solo hay un televisor, ¿cómo hago para que todos reciban las clases si solo hay 2 tandas? Una de 9 a 12 del mediodía y la otra de 3 a 6 de la tarde. Muy fácil, aunque son 3 horas, las lecciones diarias solo duran 1 hora y media. Cuando se acaba, inicia automáticamente una repetición de ese mismo grado en la hora y media restante. Es decir, que se repiten 4 veces cada contenido. Otra de las preguntas que se han hecho muchos padres o tutores es que las clases van muy rápido y muchas veces no pueden comprender todo lo que el maestro a distancia está explicando. Bueno, a todos los que les ha sucedido esto, el Ministerio de Educación les recuerda que luego de las clases a distancia por radio, televisión o dispositivos de conectividad, los docentes tienen la responsabilidad de comunicarse con los estudiantes para aclarar dudas, evaluarlos y asignar algunas labores. No duden en contactar a los profesores titulares si tienen alguna inquietud sobre las lecciones del día. No olviden sintonizar el canal de padres para orientarse sobre el proceso educativo a distancia y conocer algunos métodos pedagógicos que podrían ayudar en el aprendizaje de sus hijos o protegidos. Eso es todo por ahora, pero pronto continuaremos respondiendo las preguntas que ustedes pueden tener de este novedoso proceso de enseñanza. ¡Hasta pronto! ¡Adiós! Bienvenidos a una edición especial de Vamos de Gira, esta vez desde la zona colonial. Es el núcleo urbano más antiguo de la ciudad de Santo Domingo y fue el primer asentamiento europeo en América, fundada en 1502 por los colonizadores españoles, y el 8 de diciembre de 1990 la UNESCO la declaró como Patrimonio de la Humanidad.
nuestro recorrido por la primera calle construida en el Nuevo Mundo y una de las más importantes en la historia de esta zona. Esta es la calle Las Damas. Fue construida durante el gobierno de Nicolás de Obando y se extiende desde la Fortaleza Osama hasta la cercanía del Alcázar de Colón. Bueno, Las Damas, dice la tradición que su hijo Diego Colón vino como virrey en 1509, trajo una comitiva de doncellas que venían a casarse con los colonos y los españoles que estaban ya viviendo aquí en Santo Domingo, y que ellas se paseaban, y la mayoría me imagino que se casaron y pasearon precisamente por esa vía, que era la vía paralela a la que es actualmente la Isabel la Católica, que era quizás la calle principal, llamada también la calle de las 4 calles. Se habla de 4 calles, eran 4 sectores de la calle que terminaron siendo uno, y entre la calle Las Damas y la calle actualmente Isabel la Católica, pues tenemos los principales monumentos coloniales de la época obandina. Y arribamos a nuestra segunda parada. Esta ha sido el lugar de grandes acontecimientos a lo largo de la historia de la República Dominicana. Nos referimos a la Fortaleza Osama, cuyo objetivo era proteger la ciudad de los principales ataques de los piratas de la época. Su construcción se prolongó desde 1502 hasta 1508 y fue iniciada en el gobierno de Nicolás de Obando. Y es la construcción más antigua hecha en la isla y en América. Durante la época colonial, este sitio era conocido como Torre del Homenaje. Aunque también fue conocida como Torre Vigía o Torre de Vigilancia. Esto porque desde su parte superior se podía ver toda la entrada del río Osama. En el interior de la fortaleza existen túneles y calabozos donde eran encerrados los prisioneros. ¿Y tú sabes que uno de ellos era Cristóbal Colón? ¿En serio? ¿Cuántos años duró la construcción de la Fortaleza Osama? A, 2, B, 6, C, 8. Mi hermana se cayó y tiene una herida en la ceja izquierda. Ceja no existe. El conjunto de vellos que forman una curva en el espacio comprendido entre los ojos y la frente se llama ceja. Queridos y queridas estudiantes, soy su maestra Rosa Cepeda y con mucho entusiasmo nos reencontramos en otra jornada escolar para que continuemos con este proceso de enseñanza-aprendizaje. El propósito de hoy es comprender las características de los textos instructivos, así como también analizar la estructura y el contenido de los mismos, para que puedan elaborar con éxito sus manuales de instrucciones. Recordemos un poco el trabajo de la clase anterior. Conocimos a Ana Frank, una adolescente judía que, al igual que ustedes, tuvo que vivir en confinamiento, aunque en circunstancias distintas a estas. Escribió un diario donde plasmó cómo vivía junto a su familia el confinamiento. En el mismo redacta su total encierro, que a diferencia de nosotros, no tenía la oportunidad de salir bajo ninguna circunstancia. En esta situación no tenía opción y con las limitaciones del momento lograron permanecer juntos, mantuvieron vivo sus valores
estudiaban, leían y ella escribía todos los acontecimientos que ocurrían durante el aislamiento. Esta es una referencia para que sigamos unidos como familia y aprovechemos este tiempo aprendiendo juntos desde casa, preservando la salud. Aquí tengo varios manuales de instrucciones y precisamente hoy vamos a conocer la función de un manual de instrucciones, teniendo en cuenta la estructura y sus elementos. De esta forma comprendemos cómo vamos a organizar las ideas mediante la investigación y socialización de temáticas, aportan a las ideas para la elaboración de su proyecto final, el manual de instrucciones. Toma tu cuaderno y escribe 3 adelantos tecnológicos o instrucciones y para qué sirven. Seguro que muchos de esos adelantos vienen con su manual de instrucciones que no son más que un texto instructivo que nos enseñan a usarlo. Desde una computadora, celular, un radio, un mueble, la mayoría de las cosas que usamos en el día a día tienen su manual o texto instructivo. ¿Recuerdas que en clases anteriores estábamos hablando de los textos instructivos? Los textos instructivos son aquellos que le dicen al lector paso a paso las acciones que deben seguir para elaborar determinados procedimientos. Dado que serán leídos y tomados al pie de la letra, los textos instructivos deberán estar redactados lo más claro y objetivamente posible, minimizando el margen de error de interpretación y permitiendo al lector confiar en las instrucciones recibidas. Algunos de los textos instructivos se utilizan para dar indicaciones sobre cómo operar un artefacto, cómo manejar una sustancia, cómo implementar un código de normas o cómo preparar ciertas recetas. En nuestro caso, un manual con instrucciones para procurar el bienestar y la salud integral. Muchas veces estos textos suelen acompañarse de dibujos, gráficos y cierto lenguaje icónico para garantizar la comprensión del mensaje. Durante estas semanas hemos estado generando acciones para mitigar la propagación del COVID-19, pero es importante conocer los diferentes aspectos gramaticales que conforman los verbos instructivos. El día de hoy vamos a trabajar los verbos imperativos e impersonales. El imperativo, cuando expresa mandato, orden, ruego o prohibición, suele ser utilizado para dar órdenes o indicaciones. Por ejemplo, colócate, échate, juega, entre otros. Impersonal, cuando los verbos no expresan quién realiza la acción, es decir, no se denota claramente el sujeto de la oración con esa actitud. En los textos instructivos se usan los verbos impersonales con se, que son formas verbales empleadas para indicar que las acciones pueden ser realizadas por cualquier sujeto. Por ejemplo, se vuelve, se debe, se asume, entre otros. Ahora vamos a conocer algunos ejemplos. Aquí tenemos el verbo estornudar que aparece en infinitivo. Recuerden que este tipo de verbos terminan en ar, ir. Aquí tenemos la forma imperativa del verbo estornudar. Ustedes estornuden en un pañuelo para que no esparzan los gérmenes. Aquí vemos que el verbo estornuden en imperativo está indicando una orden o mandato. Vemos que el mismo verbo en infinitivo en su forma impersonal aparece se estornuda. Se estornuda en un pañuelo para no esparcir los gérmenes. Asimismo, otro elemento que debemos siempre recordar y tener en cuenta son los conectores. Son palabras o grupos de palabras que sirven para unir ideas, expresando claramente el modo en que se relacionan entre sí.
vamos a seguir conociendo un poco más acerca de ellos. Estos pueden ser de varios tipos. De finalidad, indican el propósito para que se realice alguna acción. ¿Para qué? ¿A fin de qué? ¿Con el fin de qué? Entre otros. De causa, expresan relaciones de causa. ¿Por qué? Pues, puesto que, entre otros. De consecuencia, expresan la consecuencia de una acción. Por tanto, en consecuencia. De orden, se usan para secuenciar las acciones a realizar, en primer lugar, luego, finalmente, entre otros. Comparativos, subrayan algún tipo de semejanza entre los enunciados del mismo modo, igualmente, análogamente, entre otros. Recuerden que estos conectores mencionados, los que se utilizan con más frecuencia en los textos instructivos, son los conectores de orden, ya que estos permiten llevar la secuencia paso a paso de las indicaciones que recibimos hasta completar el procedimiento. Estos elementos gramaticales les ayudarán a redactar textos instructivos de manera clara, donde se evidencien cada uno. Esto permitirá mayor comprensión por parte del lector al momento de seguir los pasos de lo que deben realizar. Ahora observaremos y escucharemos el texto, el reglamento de los juegos. Es un texto instructivo porque da las instrucciones para que puedan aprender a jugarlo correctamente. Igualmente vamos a identificar los verbos infinitivos, imperativos e impersonales, recordando lo que hemos trabajado en las clases anteriores. Para jugar, tomen un cuaderno o una hoja y anoten los verbos que escuchen y resalten al lado a qué tipo de verbos pertenecen. Recordamos los tipos de verbos que estamos trabajando: infinitivos, imperativos e impersonales. Requisitos: una superficie plana y amplia, una tiza, un pedazo de madera, el dibujo sobre la superficie, ganas de participar. Reglas del juego. El objetivo consiste en acumular puntos mediante saltos sobre la superficie sin tocar las líneas del dibujo y sin pisar la casilla que tiene el pedazo de madera. Participantes: de 2 a más jugadores. Desarrollo del juego. Cada participante arroja el pedazo de madera sobre el lugar que ha elegido de la superficie. A continuación, debe dar saltos en cada uno de los espacios del dibujo, utilizando solo un pie cuando se trate de un cuadrilátero y 2 cuando se trate de un rectángulo. El recorrido debe ser tanto de ida como de vuelta. Al llegar al inicio, se vuelve a lanzar el pedazo de madera para reiniciar el recorrido. Debe evitar tocar las líneas del gráfico o salirse del mismo. De hacerlo, pierde su turno y le corresponde a otro participante. Puede organizarse el juego por equipos con diversos nombres y número de integrantes. Ganador. El ganador se define por el participante que hizo la mayor cantidad de puntos. Visualizamos y escuchamos que en el texto se encuentran ejemplos de verbos en infinitivos: participar, acumular, tocar, pisar, dar, ser, llegar, lanzar, reiniciar, evitar. En imperativos encontramos arroja, puede, debe. Asimismo, como ejemplos de verbos impersonales, tenemos se trate, se vuelve. ¿Sabías que la intención comunicativa de un texto instructivo puede variar según el tipo de instructivo? No es lo mismo enseñar a jugar un juego que ofrecer las instrucciones para tomar un medicamento. Algunos textos instructivos son las recetas, los manuales para uso de aparatos, los reglamentos, entre otros. Igualmente,
Estos están escritos en segunda persona y emplean oraciones exhortativas o imperativas. Para escribir un texto instructivo, debes poner las indicaciones de manera clara para que te guíen en el proceso paso a paso. Por eso debes tener en cuenta que, antes de comenzar a escribir, repasa en tu mente los pasos que deben seguir para llevar el orden. Separa con un guión, viñeta o número cada uno de los pasos a seguir. Utiliza el lenguaje adecuado y conoce el nombre técnico de cada elemento o pasos que deben realizar. Cuando estén escribiendo, numera cada uno de los pasos. Respeta en cada redacción la secuencia cronológica de los pasos del proceso. Utiliza los verbos en infinitivos, imperativos e impersonales. Debes utilizar los conectores en orden cronológico. Usa las palabras adecuadas de acuerdo con el tema. Escribe palabras y oraciones claras y sencillas que no confundan al lector. Ahora vamos a visualizar y leer los pasos del proceso de la escritura del texto instructivo. Estos pasos son los siguientes. Para hacer un esquema del manual, debes cumplir con el formato de la estructura de los textos instructivos, es decir, debes hacer una portada, agrupar y clasificar los contenidos que usaremos, introducción, cuerpo con los diferentes textos instructivos, conclusión detallando cada uno de los acápites, elementos de la ficha de planificación, conclusión del texto. Redacción de borradores 1 o 2, teniendo en cuenta las características, elementos y estructura de estos textos. Se utilizan los verbos en infinitivos, imperativo o impersonal. Empleo de conectores de orden para indicar secuencia. Revisión y edición de texto. Hay coherencia entre los textos, pues no se desvían el tema. Es muy importante que en un texto instructivo se use y se mantenga la coherencia, el sentido entre una idea y otra. Después de escribir tu primer borrador, lee y observa si se entiende claramente. Asegúrate que el procedimiento quede bien secuenciado. Si es necesario, cambia el orden para que se pueda entender tu texto. Valora en tu mente el proceso, haciéndote las siguientes preguntas. ¿Qué hice? ¿Cómo lo hice? ¿Y cuál fue la dificultad? ¿Cómo puedo resolverla? Estas interrogantes te ayudarán a evaluar lo que has redactado. Luego escribe nuevamente de acuerdo con las valoraciones dadas. Asegúrate que el contenido del título despierte el interés de los que van a leer tu manual. Redacta una breve introducción que le diga al lector lo que van a encontrar en el texto. Debes utilizar conectores de orden para secuenciar las acciones. En primer lugar, luego, posteriormente, más tarde, por último, entre otros. Los verbos deben estar en modo infinitivo, imperativo o impersonal. Las oraciones deben estar correctamente escritas. Usar un lenguaje técnico según la temática que vayas a tratar. Usar números, viñetas, imágenes, dibujos, entre otros. Ahora tomemos en cuenta las siguientes informaciones que nos ayudarán a definir en qué tipo de formato será la presentación, en formato digital o escrito. Formato digital es todo archivo, carpeta o documento que se ha elaborado bajo la tecnología, es decir, digitado en una computadora, utilizando programas específicos que sirven para digitar. Pueden ser Word, PowerPoint, entre otros. Formato manuscrito quiere decir escrito a mano. Es un documento que contiene información escrita a mano. Para ambos casos, debes también conocer algunas indicaciones.
mantener la estructura de un texto instructivo, utilizar términos técnicos o propios de la temática que se está desarrollando, utilizar fuente o tipo de letra Arial tamaño 12, revisar, cuidar la ortografía, editar, cuidar la secuencia de ideas para una buena redacción y cohesión del texto. Distribuir de forma homogénea los párrafos, justificar el texto, dejar espacio entre líneas. Manuscrito, mantener la estructura de un texto instructivo, utilizar términos técnicos o propios de la temática, respetar el margen derecho e izquierdo, caligrafía legible, editar, cuidar la secuencia de ideas para una buena redacción y cohesión del texto, distribuir de forma homogénea los párrafos, es decir, de forma igual. Es el momento de usar tu imaginación y creatividad. Trabaja con tu familia en la elaboración de un texto en donde escriban 7 tips para enfrentar la cuarentena, siguiendo un orden establecido de cada acción recomendada. Pueden usar las alocuciones adverbiales primero, segundo o los conectores de orden en primer lugar, luego, finalmente, entre otros. Igualmente, quiero que escriban oraciones utilizando los verbos imperativos e impersonales y que publiquen en sus estados de WhatsApp o redes sociales o cualquier instrumento que tengan en casa y que puedan ayudar a sus familiares y amigos a manejar el estrés en este tiempo de confinamiento. Yo haré lo mismo. Hola queridos y queridas estudiantes, bienvenidos y bienvenidas a su clase de Ciencias de la Naturaleza con su profesor Ediberto Cordero. Hoy estoy muy contento porque compartiré el escenario con una gran amiga y profesora también de Ciencias de la Naturaleza. Ella es la profesora Peven Serrano. Bienvenida. Gracias por invitarme. Para mí, más que un honor, es un placer ser partícipe de este viaje del aprendizaje que juntos hemos emprendido hacia el camino del conocimiento. Pues aprendimos que todos los seres vivos estamos compuestos de moléculas de ADN y de ARN, las cuales son las responsables de reparar, transmitir o enviar mensaje a las células para que éstas comiencen a reproducirse. Además, que la genética se encarga de explicar por qué nos parecemos a nuestros padres, ya que las características físicas y genéticas se transmiten de generación en generación. Como sabes, nuestro cuerpo es el conjunto de órganos, estructura física y material que trabajan de la mano para mantenernos con vida. Básicamente, el cuerpo humano se compone de cabeza, tronco y extremidades, siendo los brazos las extremidades superiores y las piernas las inferiores. El tronco se divide en tórax y abdomen. Pero, profe Ediberto, hoy conoceremos los diferentes órganos que componen los aparatos y sistemas que trabajan en conjunto, realizando funciones específicas para que nuestro cuerpo pueda funcionar de manera correcta. Actualmente nos hallamos en la cúspide de la evolución, el más inteligente de todos los organismos. Un organismo que puede protegerse de los patógenos, tiene huesos que lo sostengan, músculos que lo ayuden a moverse, sistemas que le permiten responder al entorno, sistemas que llevan oxígeno a todo el cuerpo, sistemas que extraen nutrientes de los alimentos y desechan los desperdicios y sistemas que crean la siguiente generación. Desde la antigüedad, el ser humano ha tratado de entender los misterios detrás del funcionamiento de su propio cuerpo y qué mecanismos están implicados. Son muchos los órganos que nos constituyen, los cuales interactúan entre sí para llevar a cabo sus funciones y mantenernos con vida. Como hemos mencionado en clases anteriores, los seres vivos somos organismos complejos, en especial los multicelulares. Todos estamos compuestos de células, y cuando las células se agrupan con otras células del mismo tipo, forman los tejidos. Los tejidos, al unirse, constituyen los órganos. Estos órganos interactúan entre sí, llevando a cabo funciones de forma conjunta y formando los sistemas y aparatos del cuerpo humano.
Para poder coordinarse de forma eficiente y llevar a cabo sus funciones, los órganos reciben impulsos nerviosos procedentes del cerebro y la médula espinal. Además, la llegada de las hormonas que inician los diferentes procesos biológicos. La medicina se ha encargado del estudio de los órganos y los sistemas que nos constituyen, especializándose en diferentes ramas que los abordan con mayor profundidad. Por poner algunos ejemplos, tenemos la cardiología, que se encarga del estudio del corazón, la oftalmología, que estudia los ojos, la neurología, que estudia el cerebro, entre otras muchas más. Cada una de estas especialidades se ocupa de la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de las enfermedades que afectan a los órganos, aparatos y sistemas del cuerpo humano. En uno de los encuentros anteriores, tratamos sobre la temática de la célula, donde pudieron aprender que una agrupación de varias células da lugar a un tejido, así como los diferentes tipos de tejidos según el tipo de célula que lo constituyen. ¿Saben ustedes a qué da lugar la agrupación de tejidos? Les explico. Biológicamente hablando, una agrupación de tejidos da lugar a estructuras llamadas órganos. Tu corazón, tus pulmones, tus riñones son ejemplo de órganos. Pero esto no se queda allí, ya que esos órganos también trabajan en unión con otros diferentes. ¿Saben qué nombres reciben al juntarse con otros? Pues les explico. Cuando varios órganos parecidos o similares por estructura o tejido predominante se agrupan entre sí, coordinan para realizar una función fisiológica en el organismo. Estamos frente a un sistema. A diferencia de los aparatos, que es un conjunto de órganos no necesariamente semejantes en su estructura ni tejido. Antes de entrar en más detalle, es importante conocer qué son los órganos, qué es un sistema y qué son los aparatos. Órganos. Asociación de diferentes tejidos que realizan una función específica. Por ejemplo, corazón, hígado, pulmones, huesos, entre otros. Sistemas. Asociación de órganos del mismo tipo que realizan una función determinada. Ejemplos: sistema muscular, sistema óseo, sistema nervioso y sistema circulatorio. Aparatos. Conjunto de órganos diferentes que se agrupan y coordinan para realizar una función general del organismo. En el ser humano existen los aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio, excretor, locomotor y reproductor. El cuerpo humano se divide para su estudio en varios sistemas orgánicos, algunos de los cuales presentan características morfológicas comunes que permiten organizarlos con un enfoque sistémico en 4 grandes grupos: somáticos, viscerales, circulatorio y nervioso. En cada uno de los grupos de órganos mencionados se destacan las generalizaciones esenciales de sus características morfofuncionales comunes, que se reflejan en conceptos y modelos estructurales, además precisan sus componentes. Conozcamos ahora a cada grupo. Somático. Los sistemas somáticos son un conjunto de órganos y estructuras que forman las paredes del cuerpo humano, constituyendo su cubierta y armazón, y sus funciones generales son de protección, sostén, movimiento y equilibrio corporal. Este está compuesto por la piel y sus anexos, los huesos, las articulaciones, los tendones y los músculos. Visceral. Los sistemas viscerales son un conjunto de órganos y estructuras llamadas vísceras, que en su mayoría se encuentran en las grandes cavidades del cuerpo humano e intervienen en las funciones vegetativas como son el metabolismo y la reproducción. Está compuesto por el sistema digestivo, sistema respiratorio, sistema urinario, los aparatos genitales y el sistema endocrino. Circulatorio. El sistema circulatorio es un conjunto de órganos y estructuras ampliamente distribuidos por todo el organismo, que tienen la función integradora de circulación o transporte de los líquidos corporales, sangre y linfa, y están íntimamente relacionados con los órganos donde se originan y desarrollan las células hemáticas. Está compuesto por el corazón, los vasos sanguíneos y linfáticos, el bazo, el timo y la médula ósea. Nervioso. El sistema nervioso es un conjunto de órganos y estructuras ampliamente distribuidos por todo el organismo, que realizan la función integradora de la regulación nerviosa. Está compuesta por la médula espinal y el cerebro, nervios, ganglios y terminaciones nerviosas, los órganos de los sentidos como son el gusto, olfato, tacto, vista y audición. ¿Te gustaría conocer los aparatos y sistemas que constituyen el cuerpo humano?
Como hemos visto, los diversos órganos que conforman el cuerpo humano están organizados en 11 aparatos y sistemas. Y, aunque cada uno de ellos realiza una serie diferente de funciones, todos trabajan en conjunto para mantener la salud, protegernos de las enfermedades y permitir la reproducción de la especie humana. Un aspecto fundamental para que estas funciones se realicen de manera favorable es que se mantenga la homeostasis del organismo, es decir, mantener un ambiente interno controlado y estable. Ahora el cuerpo humano es una máquina casi perfecta y está conformado por diferentes sistemas. Por ejemplo, tenemos el sistema de protección, soporte y movimiento tegumentario, piel, esquelético, esqueleto y huesos, y muscular, formado por los músculos. Sistema de regulación del cuerpo humano, nervioso y endocrino, hormonas. Aparatos de mantenimiento del cuerpo humano, digestivo, circulatorio, sistema linfático, inmunitario, respiratorio y urinario. Aparatos de continuidad, reproductores masculino y femenino. ¿Cómo podemos estudiar de forma ordenada nuestro cuerpo? El cuerpo humano se divide en varias regiones principales que pueden verse a simple vista: la cabeza, el cuello, el tronco, extremidades superiores compuestas por nuestros brazos y extremidades inferiores compuestas por nuestras piernas. La cabeza está formada por el cráneo y la cara. El cráneo contiene y protege el encéfalo. La cara es la parte frontal de la cabeza que incluye los ojos, nariz, boca, frente, pómulos y mentón. El cuello soporta el peso de la cabeza y la une al tronco. El tronco está formado por el tórax, el abdomen y la pelvis. Cada miembro superior está unido al tronco y está formado por el hombro, la axila, el brazo, la parte del miembro que se extiende desde el hombro hasta el codo, el antebrazo que va desde el codo hasta la muñeca y la mano. Cada miembro inferior está unido también al tronco y está formado por la nalga, el muslo, la porción del miembro que va desde la nalga hasta la rodilla, y la pierna que va desde la rodilla hasta el tobillo, incluido el tobillo y el pie. Es hora de conocer los sistemas y aparatos del cuerpo humano. Como hemos mencionado, nuestro cuerpo es como una pequeña máquina que para poder vivir necesita que sus partes se ocupen de diferentes cosas. Si un sistema o aparato no funciona bien, peligra la vida. Veamos ahora cuáles son los sistemas y aparatos del cuerpo humano y sus características. Comencemos con los sistemas. Sistema esquelético humano, también llamado sistema óseo. El sistema esquelético está constituido por los huesos, cartílagos y articulaciones. Las articulaciones son los puntos de contacto o de unión de los huesos. Debido a su apariencia dura y sólida, se pueden pensar que los huesos no tienen vida. Sin embargo, están constituidos por tejido vivo llamado tejido óseo. Conjuntamente con el sistema muscular, protege y apoya a los órganos vitales. ¿Cuáles son las principales funciones del sistema esquelético humano? Entre las principales funciones de este sistema están las siguientes. Sostén. El esqueleto es la estructura del organismo que sostiene los tejidos blandos y constituye un punto de inserción para numerosos músculos. Protección. El esqueleto protege muchos órganos internos contra posibles lesiones. Por ejemplo, los huesos del cráneo protegen al encéfalo, las vértebras a la médula espinal y la caja torácica al corazón y los pulmones. Movimiento. La mayoría de los músculos esqueléticos se fijan a los huesos. Al contraerse los músculos, los huesos desempeñan su función de palancas y producen el movimiento. Almacenamiento de minerales. Los huesos almacenan diversos minerales que se distribuyen en otras partes del cuerpo, según se requiera. Entre dichos minerales resaltan el calcio y el fósforo. Producción de células sanguíneas. En el interior de algunos huesos existe la médula ósea roja, en la que se producen los glóbulos rojos, una parte de los glóbulos blancos y plaquetas por un proceso llamado hematopoiesis. En el adulto, la médula ósea roja se encuentra en el esternón, las costillas, las vértebras, el cráneo, el húmero y el fémur. Almacenamiento de triglicéridos. La médula ósea amarilla está constituida principalmente por adipocitos que almacenan triglicéridos. Estos son una reserva potencial de energía química. Ahora que ya sabemos que el sistema esquelético está formado por un conjunto de huesos, es el momento de preguntar, ¿qué son los huesos?
¿Qué son los huesos? Los huesos son tejidos vivos que conforman el esqueleto de los vertebrados, incluyendo los seres humanos. Los huesos del cuerpo humano pueden tener varias clasificaciones y según expertos anatómicos, entre ellas tenemos por su tamaño, por sus formas y por su estructura. Por su tamaño se clasifican en huesos largos, el fémur, el húmero, el cúbito y el radio. Huesos cortos, la rótula, el tarso y el hueso nasal. Por sus formas se clasifican en planos, huesos del cráneo, esternón, las costillas, sesamoideos, las articulaciones de los pies y los huesos irregulares. Aquí se ubican los de la mandíbula y vértebras. Y por su estructura se clasifican como esponjosos y compactos. Otra parte importantísima del cuerpo es el esqueleto. Es la estructura que lo sostiene. En una persona adulta está constituida por 206 huesos, la mayoría de ellos pares, con un miembro de cada par en cada lado del cuerpo. Todos los huesos del esqueleto se agrupan en dos grandes divisiones, el esqueleto axial y el esqueleto apendicular. El esqueleto axial está constituido por los huesos de la cabeza, columna vertebral, esternón y costillas. Dan un total de 80 huesos. El esqueleto apendicular está constituido por los huesos de los miembros o extremidades superiores o inferiores, además de las cinturas pélvicas y escapular, que conectan dichos miembros al esqueleto axial. Todos suman un total de 126 huesos. Hola Yalía. Hoy responderemos algunas preguntas frecuentes que tienen los padres sobre este proceso de educación a distancia. Me parece muy bien, Yalía, que respondamos a algunas de las inquietudes que poseen nuestros padres o tutores. Una pregunta súper frecuente es la siguiente. Si en mi casa hay 4 estudiantes de cursos diferentes, pero solo hay un televisor, ¿cómo hago para que todos reciban las clases si solo hay 2 tandas? Una de 9 a 12 del mediodía y la otra de 3 a 6 de la tarde. Muy fácil, aunque son 3 horas, las lecciones diarias solo duran 1 hora y media. Cuando se acaba, inicia automáticamente una repetición de ese mismo grado en la hora y media restante, es decir, que se repiten 4 veces cada contenido. Otra de las preguntas que se han hecho muchos padres o tutores es que las clases van muy rápido y muchas veces no pueden comprender todo lo que el maestro a distancia está explicando. Bueno, a todos los que les ha sucedido esto, el Ministerio de Educación les recuerda que luego de las clases a distancia por radio, televisión o dispositivos de conectividad, los docentes tienen la responsabilidad de comunicarse con los estudiantes para aclarar dudas, evaluarlos y asignar algunas labores. No duden en contactar a los profesores titulares si tienen alguna inquietud sobre las lecciones del día. No olviden sintonizar el canal de Padres para orientarse sobre el proceso educativo a distancia y conocer algunos métodos pedagógicos que podrían ayudar en el aprendizaje de sus hijos o protegidos. Eso es todo por ahora, pero pronto continuaremos respondiendo las preguntas que ustedes pueden tener de este novedoso proceso de enseñanza. ¡Hasta pronto! ¡Adiós! ¿Cuántos años duró la construcción de la fortaleza Osama?
La respuesta correcta a la trivia es 6 años, desde 1502 a 1508. En este espacio descansan los huesos de los personajes más importantes de la República Dominicana. También, esta es una de las últimas edificaciones que construyeron los españoles aquí, en territorio dominicano. Catherine, pero yo no sé si tú sabes que este lugar, antes de ser el Panteón Nacional, primero fue una iglesia católica, después un almacén de tabaco, después el primer teatro dominicano y hasta una oficina gubernamental. Imagínate tú, el Panteón Nacional tiene alrededor de 36 espacios vacíos para albergar a futuros próceres. Y hablando de soldados, aquí existe una guardia de honor que permanece los militares sin mover un músculo. Ni uno solo. Ni uno. Aquí hay dos panteones. El Panteón de la Patria, que está actualmente en la Isabela, en la calle Las Damas, en la antigua iglesia de los jesuitas, y el Panteón Nacional, que está en el altar de la Patria, en el Parque Independencia. Eso es una edificación donde los jesuitas pudieron establecer allí su convento, su iglesia y gran parte de su universidad, que era la Universidad Santiago de la Paz y de Gorjón, que duró hasta 1767, después que los padres jesuitas fueron expulsados por el rey Carlos III. Pero también tiene una historia extraordinaria, porque también ahí funcionó un teatro durante la época francesa y fue utilizado como uno de los principales almacenes de café, de cacao, de productos agrícolas de exportación, y fue importante hasta el otro día, que ya fue reconvertida nuevamente en lo que es actualmente el Panteón de la Patria. Este museo fue construido por órdenes de la corona española, bajo el reinado de Fernando II de Aragón, el 5 de octubre de 1511, y servía para alojar las principales oficinas gubernamentales de la época, y fue el primer tribunal del Nuevo Mundo. También, el museo cuenta con 9 salas y está compuesto por 2 edificios que se comunican entre sí. El primero, este que tenemos aquí, dedicado al Palacio de los Gobernadores, y el otro era la Real Audiencia y la Contaduría General. Casa Real es un monumento emblemático, porque allí funcionó un conjunto de edificaciones: la Real Audiencia, la Casa de los Gobernadores, la Casa de los Capitanes Generales, también fue luego Palacio de Gobierno de la Junta Central Gubernativa, Palacio de Gobierno ya republicano, uno de los principales museos del área colonial de Santo Domingo y de toda América. Porque todo lo que se hace aquí en Santo Domingo, en esta ciudad sobre todo, tiene carácter de primacía, porque aquí fue que los españoles llegaron, aquí construyeron y de aquí salieron para el resto de América. No sé si tú sabes, pero el 18 de octubre de 1973, durante el gobierno del doctor Joaquín Balaguer, esto fue instituido como museo, pero en 1976 fue reconocido como Museo de las Casas Reales. Cuando hablamos en inglés, utilizamos verbos auxiliares, los cuales podemos combinar con un verbo principal para formar oraciones negativas e interrogativas. Hoy podrás ver algunos ejemplos sobre este tema, así que empecemos. Greetings, your English teacher Raicy Sano is here with you again. Saludos, soy Raicy Sano y estamos aquí contigo una vez más.
Hoy seguiremos aprendiendo vocabulario y comprensión lectora relacionadas al presente simple, de modo que al final de esta clase seas capaz de afianzar tus conocimientos sobre este tema, además de aprender a hablar utilizando la forma negativa de este tiempo verbal que estás aprendiendo. Ya sabes que estoy en estos medios de comunicación y tú en tu casa porque debemos preservar nuestra salud. Recuerda que durante estas semanas vamos a hablar sobre el COVID-19, pero en inglés. Todo esto con el objetivo que al final de esta unidad seas capaz de crear un manual de instrucciones sobre salud integral y bienestar en tiempos de pandemia. Quiero que sigas atento y atenta a esta clase para que podamos seguir armando este rompecabezas. En la clase pasada estuvimos aprendiendo a hacer oraciones utilizando el presente simple, así que hoy vamos a recapitular este importante tema relacionados con las cosas que hacemos diariamente. Volveré a explicarte. We are next to most verb in the third person singular. Agregamos una S a la mayoría de los verbos en tercera persona del singular. Por ejemplo, eat, eats, drink, drinks. Fight, fights. Sigamos con la segunda regla. For verbs ending in CH, S, SH, X, and O, we have to add ES. Para los verbos que terminan en CH, S, SH, X y O, debemos agregar ES. Por ejemplo, do, does, miss, misses. Wash, washes. Ahora pasemos a la última regla para que puedas utilizar la forma afirmativa del simple present tense. For verbs ending in consonant plus Y, we have to remove the Y and add IES. Para los verbos que terminan en una consonante más una Y, quitamos la Y y agregamos IES. For example, study, studies, cry, cries, fly, flies. Espero que esta recapitulación de las reglas de la forma afirmativa del presente simple sean de mucha ayuda para ti. Ahora quiero que prestes atención a la actividad que te trae nuestra maestra Imam. Esta actividad es súper sencilla. Necesito que tengas lápiz y cuaderno a mano. Escucharás una lista de verbos de los cuales debes escribir en tu cuaderno. Luego vas a escribir la forma de cada uno en la tercera persona del singular. Actividad 2. What is the right form? Write the third person singular form. He, she, it of the verbs below. Number 1. Leave. Salir, dejar. 2. Wash. Lavar. 3. Help. Ayudar. 4. Stay. Quedarse, permanecer. 5. Go. Ir. 6. Study. Estudiar. 7. Drive. Conducir. 8. Play. Jugar. 9. Like. Gustar. 10. Watch. Mirar. Observar. Ahora repasemos las respuestas. What is the right form? Write the third person singular form. He, she, it of the verbs below. 1. Leave. Leaves. 2. Wash. Washes. 3. Help. Helps. 4. Stay. Stays. 5. Go. Goes. 6. Study. Studies. 7. Drive. Drives. 8. Play. Plays. 9. Like.
likes. 10. Watch. Watches. Hagamos una actividad más. Te diré unas oraciones y para cada una 2 respuestas. Según el pronombre, podrás escoger la correcta. What is the right form? Number 1. I comes to school every day. Yo voy a la escuela cada día. Number 2. He washes his face regularly. Él lava su cara regularmente. Number 3. We studies English on Tuesday and Thursday. Nosotros estudiamos inglés martes y jueves. Number 4. She lives in United States. Ella vive en Estados Unidos. Number 5. He rides his bicycle at the weekend. Él monta bicicleta los fines de semana. Number 6. They likes their English teacher. A ellos les gusta su profesor de inglés. Now, let me show you the answers. Ahora te muestro las respuestas. Number 1. I come to school every day. Number 2. He washes his face regularly. Number 3. We study English on Tuesday and Thursday. Number 4. She lives in United States. Number 5. He rides his bicycle at the weekend. Number 6. They like their English teacher. Estas actividades me han gustado mucho. Deseo que a ti también y que tus respuestas hayan coincidido con las que has escuchado. Comparte tus resultados con tus compañeros y tu maestro para que puedan socializar sobre estas reglas. You have homework for today. Tienes asignaciones que comentar hoy con tus compañeros y tu docente de inglés. Y ya para empezar con nuestro tema, ¿sabes qué quiero que hagas? Please, complete this self-assessment. Completa la siguiente autoevaluación sobre el tema de hoy. Statement: yes. So. No. I can identify questions with WH in simple present tense in a text. Puedo identificar una pregunta con adverbio interrogativo en presente simple en un texto. I can make questions using WH in simple present tense. Puedo hacer preguntas utilizando los adverbios en el presente simple. I can answer WH questions to demonstrate specific understanding of regular verbs, simple present tense grammar. Puedo responder preguntas con adverbios para demostrar que comprendo la gramática del presente simple. Pay attention to these interrogative sentences. Presta atención a las siguientes preguntas. Iman, what do you eat to keep your body healthy? ¿Qué comes para mantener tu cuerpo sano? I eat vegetables such as carrots, beans, and eggplants. Yo como vegetales, tales como zanahorias, habichuelas y berenjenas. Why do you eat eggplant? ¿Por qué comes berenjena? Because I really like it, porque me gusta mucho. How do you stay safe when you are outside? ¿Cómo te mantienes segura cuando estás afuera? I keep a distance from others, I wear a mask, and I also clean my hands with hand sanitizer. Mantengo la distancia de los demás. Uso mascarilla y desinfecto mis manos con alcohol en gel. That's very important. Eso es importante. ¿Te fijaste en esas palabras que utilizamos al principio de cada pregunta? ¿Qué tal si te hablamos sobre ellas? We use WH words for asking specific information. Utilizamos las palabras interrogativas o adverbios interrogativos para hacer preguntas, las cuales requieren respuestas específicas.
Por ejemplo, if someone asks me, what is your name? The answer is, my name is Raisi. O sea, si alguien me pregunta cuál es mi nombre, la respuesta es, mi nombre es Raisi. Si te fijas, esta es una pregunta que está solicitando una información específica. Question words are the following. What? ¿Qué? How? ¿Cómo? When? ¿Cuándo? Where? ¿Dónde? Which? ¿Cuál? ¿Cuáles? Who? ¿Quién? Why? ¿Por qué? How many? How much? ¿Cuánto? Ahora permíteme mostrarte algunos ejemplos de oraciones que ya has escuchado en esta clase, utilizando las palabras interrogativas. What's the novel coronavirus? ¿Qué es el nuevo coronavirus? What is the meaning of COVID-19? ¿Qué significa COVID-19? Where does it come from? ¿De dónde viene el COVID-19? Why do you have to drink enough water? ¿Por qué debes tomar suficiente agua? How do you keep your body healthy during pandemic? ¿Cómo puedes mantener tu cuerpo saludable durante la pandemia? Luego de haber escuchado estos ejemplos, pasemos a la siguiente actividad sobre este tema. Volveremos a realizarte las preguntas que acabo de mencionar. Esta vez te daremos las respuestas. Lo que debes hacer es identificar cuál es la respuesta que corresponde a cada pregunta. Toma tu lápiz y tu cuaderno para que anotes tus respuestas. Questions. 1. What is a novel coronavirus? ¿Qué es el nuevo coronavirus? 2. What is the meaning of COVID-19? ¿Qué significa COVID-19? 3. Where does it come from? ¿De dónde viene el COVID-19? 4. Why do you have to drink enough water? ¿Por qué debes tomar suficiente agua? 5. How do you keep your body healthy during pandemic? ¿Cómo puedes mantener tu cuerpo saludable durante la pandemia? A. It is a new strain of coronavirus. Es una nueva cepa de coronavirus. B. COVID-19 means coronavirus disease. COVID-19 significa enfermedad del coronavirus. C. Coronavirus comes from Wuhan, China. El coronavirus viene desde Wuhan, China. D. Because drinking water helps our brain. Porque tomar agua ayuda nuestro cerebro. E. I keep my body healthy during exercise and eating healthy food. Mantengo mi cuerpo saludable haciendo ejercicios y comiendo comida saludable. ¿Qué tal si repetimos cada una de las preguntas y las posibles respuestas para que puedas afianzarlas? Questions. 1. What is a novel coronavirus? ¿Qué es el nuevo coronavirus? 2. What is the meaning of COVID-19? ¿Qué significa COVID-19? 3. Where does it come from? ¿De dónde viene el COVID-19? 4. Why do you have to drink enough water? ¿Por qué debes tomar suficiente agua? 5. How do you keep your body healthy during pandemic? ¿Cómo puedes mantener tu cuerpo saludable durante la pandemia? Answers. Respuestas. It is a new strain of coronavirus. Es una nueva cepa de coronavirus. COVID-19 means coronavirus disease. COVID-19 significa enfermedad del coronavirus. Coronavirus comes from Wuhan, China. El coronavirus viene de Wuhan, China. Because drinking water helps our brain. Porque tomar agua ayuda a nuestro cerebro. I keep my body healthy doing exercise and eating healthy food.
Mantengo mi cuerpo saludable haciendo ejercicios y comiendo comida saludable. ¿Crees que pudiste responder correctamente? Escucha con atención cada pregunta y su respuesta. Where is the novel coronavirus? It is a new strain of coronavirus. What is the meaning of COVID-19? COVID-19 means coronavirus disease. Where does it come from? Coronavirus comes from Wuhan, China. Why do you have to drink enough water? Because drinking water helps our brain. How do you keep your body healthy during pandemic? I keep my body healthy doing exercise and eating healthy food. ¿Coincidiste en alguna de las respuestas? Espero que sí. Si no, pide ayuda a tu profe de inglés y comparte con tus compañeros. Ahora pasemos a la siguiente actividad. Para esta debes prestar mucha atención. Lo que harás es escuchar el texto que tu profe Imán va a leerte sobre el COVID-19. Tu deber es identificar los verbos conjugados en presente simple que se encuentran en este. COVID-19. The virus COVID-19 is not the same as the coronaviruses that commonly circulate among humans and cause mild illness, like the common cold. The virus that causes COVID-19 most commonly spreads between people who are in close contact with one another, within about 6 feet or 2 arm length. It spreads through respiratory droplets or small particles, such as those in aerosol produced when an infected person coughs, sneezes, sings, talks, or breathes. This particle can be inhaled into the nose, mouth, airways, and lungs, and cause infection. This is thought to be the main way the virus spreads. Droplets can also land on surfaces and objects and be transferred by touch. A person may get COVID-19 by touching the surface or object that has the virus on it and then touching their own mouth, nose, or eyes. Spread from touching surfaces is not thought to be the main way the virus spreads. Ahora presta atención porque volveremos a leerte este texto haciendo énfasis en los verbos para que puedas identificarlos. The virus COVID-19 is not the same as the coronaviruses that commonly circulate among humans and cause mild illness like the common cold. The virus that causes COVID-19 most commonly spreads between people who are in close contact with one another, within about 6 feet or 2 arm lengths. It spreads through respiratory droplets or small particles, such as those in aerosols produced when an infected person coughs, sneezes, sings, talks, or breathes. Vamos a aprender cómo se dicen las necesidades básicas en francés y cómo hablar de sentimientos y emociones. Para hablar de las necesidades en francés se utiliza el verbo avoir en presente más las expresiones de sensación y el verbo être más las expresiones de sentimiento. Primero, repasemos el verbo avoir en presente. En presente, el verbo avoir se conjuga de esta forma. Primero, colocamos los pronombres personales y luego el verbo. Ahí vamos. Je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. Repite después de mí. Je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle.
Très bien. Ahora colocamos el verbo e, a, avant, avait, en. Repite después de mí. E, a, avant, avait, en. Ahora ya tenemos los pronombres con el verbo, así que repite después de mí. J'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. ¿Recuerdas que te dije que íbamos a utilizar el verbo avoir más expresiones de sensación? Ahora, je t'invite à écouter ces expressions avec moi. Pues, te invito a escuchar estas expresiones conmigo. Soif, sed. Faim, hambre. Chaud, calor. Froid, frío. Maintenant, répète après moi. Ahora, repite después de mí. Soif. Faim. Chaud. Froid. Sommeil. Estoy en casa de un amigo en Francia. Él no habla español, ni siquiera buenos días sabe decir. Entonces, tengo sed y necesito beber agua. ¿Cómo pudiera yo decir que tengo sed en francés? En francés, tengo sed se dice j'ai soif. J'ai soif. Y si tengo hambre, ¿cómo puedo decir eso en francés? Tengo hambre. En francés se dice j'ai faim. J'ai faim. Tengo calor en francés sería j'ai chaud. J'ai chaud. Y si tengo frío, ¿cómo puedo decir eso en francés? En francés sería j'ai froid. J'ai froid. Tengo sueño sería j'ai sommeil. J'ai sommeil. Espero que hayas entendido bien esta parte. Ahora veamos cómo debes expresar tus emociones en francés. Para hablar de emociones en francés utilizamos algunos adjetivos. Pero antes, c'est quoi un adjectif? ¿Tu connais la définition? ¿Qué es un adjetivo? ¿Sabes la définition? L'adjectif est un mot qui se rapporte toujours à un nom ou à un pronom avec lequel il s'accorde en genre masculin ou féminin et en nombre singulier ou pluriel. El adjetivo es una palabra que siempre se relaciona con un sustantivo o con un pronombre con el que concuerda en género masculino, femenino y número singular, plural. En francés, los adjetivos son heureux, feliz, triste, triste, ennuyé, aburrido, confondu, confundido, fâché, molesto, amoureux, enamorado, content, contento, contenta. Ahora vamos a repetir los adjetivos y escribirlos juntos. Heureux se escribe H-E-U-R-E-U-X. Triste se escribe T-R-I-S-T-E. Ennuyé se escribe E-N-N-U-Y-E. Confondu se escribe C-O-N-F-O-N-D-U. Fâché se escribe
F, A, C, H, E. Amoureux se escribe A, M, O, U, R, E, U, X. Content se escribe C, O, N, T, E, N, T. Si es femenino, lleva E al final. ¿Qué hemos estudiado en el día de hoy? Hoy aprendimos cómo decir las necesidades básicas en francés, cómo hablar de tus sentimientos y emociones, usando el verbo avoir más las palabras faim, froid, chaud, sommeil y soif, hambre, frío, calor, sueño y sed. También aprendimos cómo expresar nuestro sentimiento usando el verbo être más los adjetivos siguientes: heureux, content, triste, confondu, feliz, contento, contenta, triste, confundido, entre otras. Hasta aquí la clase de hoy. El uniforme que tú quieras, la escuela está en el patio, la sala, el cuarto, la escalera. Agarra tu folleto, prende la televisión. Todo por la educación. Todos los muchachos de tu promoción ya aprendieron la radio por la educación. Y tú cogiendo los bastones, no te quedes atrás, vamos para la graduación. En tu casa, aprende y comprende. Con tus padres, aprende y entiende. Con la pro, aprende y comprende. Rota en tu mano, vamos, de ti depende. En tu casa, aprende y comprende. Con tus padres, aprende y entiende. Con la pro, aprende y comprende. Rota en tu mano, vamos, de ti depende. Todos por la educación. Parque Independencia es, como tal, con ese nombre es bastante tardío. Está en las afueras de la ciudad, hacia el oeste. Es de los tiempos de Moncáceres. Estamos hablando ya de 1606, 1906, 1911. Fue diseñado por un arquitecto polaco, checo-polaco, Nekodoma, que hizo también otros diseños. Y toma importancia luego, ya cuando se amplía la calle Independencia, la avenida Independencia, y cuando se amplía la Bolívar, que eso van hacia el oeste. Esas calles llegaban, esta avenida llegaban hasta el Parque Santa Ana, lo que es actualmente, lo que fue después el antiguo zoológico, y lo que es actualmente ahí, donde está frente a la iglesia de los mormones, es el conservatorio. Hasta ahí llegaba eso. Y ahí fue importante porque luego el desarrollo de Ciudad Nueva, que fue quizás la primera edificación de ensanche ya de la época moderna. Y en nuestra última parada no podemos dejar de a un lado de la zona colonial, aunque no pertenece a la época, queremos hablarte del altar de la patria. Así mismo es. Es un monumento ubicado en el Parque Independencia, que contiene los restos de los padres de la patria, Juan Pablo Duarte, Matías Ramón Mella y Francisco del Rosario Sánchez. Formas correctas del lavado de manos para evitar el COVID-19.
Retire las prendas de las manos y la muñeca, anillos, reloj, pulsera. Utilice jabón, abra la llave y jabónese bien las manos. Y entrelace y frote los dedos. Frote la parte opuesta de la palma de las manos hasta las muñecas. Abra de nuevo la llave y deje correr el agua desde la punta de los dedos y siga frotando mientras se elimina el jabón. Seca las manos con toalla de papel y cierra la llave con el mismo papel toalla y échalo al zafacón. La prevención está en tus manos. Juntos contra el coronavirus. Ya nos vamos. Espero que tengan un lindo fin de semana. Que realicen actividades en casa para que no se pongan en riesgo de contraer el COVID-19. Hay juegos de mesa muy interesantes que podemos hacer en familia y son súper divertidos. Traten de conseguir alguno. Y si no, hay un juego muy chulo. A ver, les explico. Varias personas se reúnen y con un diccionario hacen lo siguiente. Cada uno tiene lápiz y papel. Uno busca una palabra en el diccionario y todos escriben su significado. Después, cada uno lee y se pueden divertir muchísimo con lo que escriben. Al final, el que está de turno con el diccionario lee el verdadero significado de la palabra y pasa el diccionario a otro integrante del grupo que va a leer otra palabra y así sucesivamente. Les aseguro se van a divertir, reír y aprender nuevas palabras. Disfruten estas ideas y esperamos que la pasen bien. Nos vemos el lunes a la misma hora y en el mismo canal. Hasta luego. Bye.